Dios le mandó diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió. Ese mismo día. Pero murió espiritualmente y su alma entró en condena. Ahí tenía que ir a juicio ya. De la misma manera, cuando el ser humano ya deja el estado de inocencia y comete el pecado número 1, de la larga lista de pecados que todos nosotros cometeremos hasta que nos muramos, ya quedó sentenciado el alma a ir a juicio. Y una vez que el alma quedó sentenciada a ir a juicio, a que esa sentencia se ejecute con la muerte del alma, no hay nada más que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. No hay nada. Tiene que ir a juicio. Tiene que ir a juicio. Ahora, lo peor es que el ser humano jamás podrá nunca más cometer pecado. De haber cometido un primer pecado, no será imposible no cometer un segundo pecado, y después un tercer pecado, y después un cuarto. No será imposible. Respecto a las personas justificadas por su fe, los justos, porque aquí están todos siendo injustos, todos nosotros somos injustos. Y de la única manera en que Dios nos declare justos es por nuestra fe en el Evangelio. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por la fe que nunca peque. O sea, las personas del camino ancho pecarán hasta que se mueran, y las personas que estamos en el camino ancho y entramos por Cristo al camino angosto, también pecaremos hasta que nos muramos. O sea que lo único que le va pasando a un ser humano, sin que Cristo haya hecho este sacrificio expiatorio en la cruz, nuestra salvación aquí en la cruz, sin eso, lo único que nos va pasando es que conforme vamos pecando, vamos acumulando sentencias a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias a la muerte del alma, conforme nosotros vamos pecando, no es un proceso que se pueda revertir. No, porque la sentencia no se puede negociar. La sentencia penal se tiene que ejecutar en el juicio. Entonces aquí serán sentenciadas las almas conforme a todos los pecados que cometieron. Pero le basta uno. Al ser humano le basta un pecado para tener que ir a juicio, para que esa sentencia se ejecute en el lago de fuego. A nosotros nos basta uno. A Adán, para entrar en condenación, le bastó una desobediencia. Una. No dos, no tres, no cuatro. Una. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del. No de dos, de tres, de cuatro, de los pecados, como hablando de más de uno. No. La paga del pecado es muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Solamente ahora obedecer a las dos demandas del Salvador, que quedan registradas en Marcos 1:15. Arrepentirse. Cambiar de opinión respecto a cómo él se autopercibe ante Dios. Porque el ser humano en un principio, sin oír de la Biblia, no se encuentra que esté muerto él espiritualmente ante Dios. No se encuentra que él tenga que ser condenado a la muerte de su alma. Él dice, yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque yo creo en un Dios de amor. Y yo por lo demás no le he hecho mal a nadie. Entonces el arrepentimiento es un cambio de opinión. En el original dice que arrepentimiento se escribe metanoia. Metanoia, cambio mental, cambio en la manera de pensar. Es cuando un padre ve que su hija, que es muy aplicada, muy aplicada en el colegio, su hija, llegando del colegio, se encierra en la pieza y no sale en todo el día. Que pasa todo el día encerrada en su pieza. Entonces papá dice, esto a mi hija no le hace bien. Mi hija no tiene amigas. Entonces, en un momento determinado, se celebra una fiesta en la casa del vecino. Entonces, amigas, hijas del vecino, vienen a buscar a la hija. Y le dice, señor, dele permiso a su hija para ir a la fiesta. Entonces la hija dice, papá, déjeme ir a la fiesta, déjeme ir a la fiesta. Entonces el papá le parece bien. Sí, me parece que es súper buena idea que vaya a la fiesta para que deje de estar encerrada en la pieza, porque no tiene amiga y eso no le hace bien. Entonces me parece bien que mi hija vaya a la fiesta. Bueno, hija, mira, yo te quiero de vuelta aquí antes de medianoche, ¿ya?
con esa condición te doy permiso. Entonces la hija contenta va a la fiesta con su amiga, sus nuevas amigas. Pero llega la medianoche y el papá mira la hora y ve que la hija no ha venido. Entonces el papá ahora dice, me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija. Cambio de opinión. En una primera instancia me parecía bien, pero ahora me parece mal. Me arrepiento. Cambio de parecer. En una primera instancia me parece que yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena a la muerte de mi alma, ¿ya? Menos que yo vaya al infierno porque yo creo en un puro Dios de amor. Pero ahora yo cambio de parecer. Entendiendo que Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá, y entendiendo que yo por lo menos he pecado una vez, me entiendo con mi alma sentenciada a la muerte. Y que no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer que yo le pueda ofrecer a Dios a cambio de que mi alma quede liberada de esta sentencia. Estoy condenado. Lo que Dios pide es que el hombre se arrepienta, que se entienda condenado, con necesidad de salvación. Y que crea que Cristo es el Salvador. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en las buenas noticias de salvación, que son las siguientes, que Cristo murió en vez de mí, en vez de ti, Él, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte de su alma por causa de los pecados de nuestras almas, que tuvo que Cristo dejárselos imputar a Él, como si Él los hubiese cometido, para Él pagarlos en vez de nosotros, y liberarnos de nosotros tener que pagar por nuestros pecados que cometeremos toda nuestra vida con la muerte de nuestra alma. Alma por alma. Es como que yo sea una persona asesino en serie. Y yo cometo muchos crímenes. Mato mucha gente. Entonces me capturan, me enjuician, me encuentran culpable. Entonces me tienen que dar la pena de muerte, obviamente. Tengo muchos homicidios a mi haber. Pero viene alguien y dice, yo cometí los asesinatos de Ulises Astudillo. Yo los cometí, Ulises no. Ulises es inocente. En circunstancias que yo soy culpable, rematadamente culpable. No. Yo los cometí. Yo maté toda la gente que mató a Ulises, lo maté yo. No, Ulises no. Pues bien, la justicia le cree a esta persona sustituta. Entonces, en vez de darme pena de muerte a mí, por todos los delitos que yo he cometido, le dan pena de muerte a mi sustituto. Entonces, preparen, apunten, en vez de matarme a mí, preparen, apunten, fuego, ¡pah! Y muere esta persona. Por los pecados que yo cometí, por los asesinatos que yo cometí, que le fueron imputados a él legalmente. Como si él los hubiese cometido. Él muere en vez de mí. Entonces yo quedo liberado. Todos los delitos fueron pagados en él. Lo que pasa es que esta persona ahora tiene la capacidad de volver a la vida. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Hablamos del alma. No del cuerpo físico, no resurrección del cuerpo, sino el alma. Entonces tenemos nosotros Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésima noticia. Pero vino Cristo y lo cambia todo. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Tal cual, exactamente igual, como a un ser humano, cuando muere, le está reservado tener que ir a juicio, a responder por su vida, todos los pecados que comete en su vida, así tal cual, Cristo. De la misma manera en que le está reservado a un ser humano cuando muere físicamente, es enterrado su cuerpo en el cementerio, y su alma, o cremado, o echado al mar, como sea que muera el cuerpo, o donde quede el cuerpo, a desintegrarse, su alma tener que ir al infierno a esperar en tormento el juicio, porque el infierno es una sala en espera del juicio, en tormentos. El infierno no es para siempre. En Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, y el Hades, el infierno, entregó los muertos que había en él, para ser enjuiciados. O sea, el infierno es una antesala en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco. Este juicio ante el gran trono blanco, Dios se lo reveló a Juan, cuando Juan estaba desterrado en Patmos, el Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Juan escribe, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, que es Cristo, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos espirituales, a los que nunca nacieron de nuevo espiritualmente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, donde están registrados todas las acciones que cometieron ellos en su vida. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos espirituales, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, el Hades, el infierno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué espantoso que un ser humano pecador como yo, como tú, tenga que ser juzgado por sus obras ante el santo, santo, santo Dios. Un pecado que le sea registrado en ese juicio bastará para que ese pecado se ejecute por ese pecado la sentencia a la muerte del alma. Aquí se ejecutará, al lago de fuego, desamparo eterno de día y de noche, de día y de noche. Entonces, cuando el ser humano deja el estado de niñez y comete su primer pecado de la larga lista de pecados que todos nosotros cometeremos hasta que nosotros nos muramos, el número 1, la sentencia contra el pecado está sobre el alma. El alma quedó sentenciada. Y ya no importa si ya no peca más. En términos de ir a juicio, de este horrendo y espantoso juicio ante el gran trono blanco, ya no importa si ya no peca más. Ya tiene que ir a juicio. Para evitar el juicio al ser humano, sin el sacrificio de Cristo, para evitar el juicio, la persona nunca tendría que pecar. Nunca tendría que cometer ninguna falta a los mandamientos del Señor. Nunca. Y eso nos es imposible a nosotros. Entonces, la persona cometió, dejando el estado de niñez, un pecado, ya tiene que ir a juicio. O sea, entró en muerte espiritual el mismo día que cometió un pecado y el alma quedó condenada a la muerte. Quedó viva, pero condenada a la muerte. Cuando el ser humano comete un pecado, entra en muerte espiritual y su alma queda condenada a morir. Está viva el alma todavía, pero condenada a morir. Entra en muerte espiritual y el alma viva condenada ya a morir. Ya está condenada a la muerte. Es cosa de que el cuerpo muera y va al juicio. Tiene que ir al infierno, el alma, a esperar el tormento, el juicio, ante el gran trono blanco. Eso es una horrible realidad que a todo ser humano le espera sin Cristo. Pero ahora incluyamos a Cristo. Dios le dijo a Adán, en Génesis 2, versículos 17 al 18, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió, espiritualmente. El día que nosotros dejamos el estado de niñez y cometemos nuestra primera falta a la moral de Dios, mentimos, tenemos un mal deseo, una fantasía sexual, le faltamos el respeto a la mamá, cualquier pecado que cometamos, entramos en muerte. El mismo día que pecamos, morimos, espiritualmente. El día que Adán comió, murió, espiritualmente. Quedó vivo, el alma viva, su cuerpo vivo, pero espiritualmente muerto. Entonces, como el arrepentimiento, que es metanoia en griego, metanoite, arrepentimiento, significa una demanda de Dios al cambiar de parecer, conforme a lo que está escrito en la Biblia, el alma que pecare esa morirá, yo un día pequé, mi alma ya quedó sentenciada a la muerte, y necesito un salvador de mi alma. Entré en muerte espiritual, necesito que Dios me haga nacer de nuevo, y jamás podré evitar, nunca más cometeré pecados, hasta que mi cuerpo muera. Esos son los 3 estados que tiene que reconocer el ser humano para arrepentimiento. El estado espiritual, moral y judicial. El estado espiritual, estoy en muerte espiritual. Necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. El estado moral, pecaré hasta que mi cuerpo muera. Y el estado judicial, ya estoy sentenciado a la muerte de mi alma. Y necesito una salvación de mi alma. Un salvador. Estos 3 estados tienen que ser reconocidos. De estos 3 estados, espiritualmente muerto, con necesidad de que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. Moralmente corrompido, pecaré hasta que yo me muera mi cuerpo, hasta que yo me muera físicamente.
y judicialmente el alma condenada a la muerte, sentenciada a la muerte por haber pecado ya. De estos tres estados, cuando el ser humano pasa del camino ancho al camino angosto, cambian dos. De estos tres estados cambian dos. Cambia el estado judicial y cambia el estado espiritual. El estado moral no cambia. En 2 de Corintios 5:17 dice, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes estaba muerto espiritualmente, Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. Antes judicialmente el alma estaba condenada a la muerte, eso ya fue hecho, ahora es hecho de nuevo porque ahora el alma tiene vida eterna. Pero sin ser quitada las inmundicias de la carne. El tercer estado, el estado moral, todavía sigue corrompido moralmente. Eso no cambia. En 1 de Pedro 3:21 leemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva de ir al infierno, pero no quitando las inmundicias de la carne. No te equivoques, las inmundicias de la carne no le han sido quitadas al alma ya salvada. Porque el alma que quedó salvada, por creer de todo corazón que ya Cristo le salvó, por eso, vive en un cuerpo de carne. Y en ese cuerpo de carne está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14 al 25. Ley del pecado que está en el cuerpo físico. Eso no le es quitada al alma. Seguimos viviendo en un cuerpo físico. Y el cuerpo físico tiene apetitos pecaminosos. ¿Ya? Y para nosotros que entramos por Cristo, que tenemos el alma salvada de ir al infierno, a esperar el tormento del juicio y ser lanzado al lago de fuego, salvada de eso, viviendo en un cuerpo de carne, el Señor nos deja su sangre, como un detergente que nos va limpiando permanentemente los pecados. Estas personas no tienen acceso a la sangre, porque no están en el nuevo pacto. La salvación es la del alma. Y para que el alma sea salvada, la persona tiene que depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, en el Evangelio, y no en la sangre. La sangre es inmaculada, es bendita, es preciosa, pero es para limpiar los pecados que van cometiendo las almas ya salvadas. ¿Ya? Entonces tenemos el rescate del alma, alma por alma. Y luego el alma rescatada del infierno es rescatada de la vana manera de vivir con la sangre de Cristo. 1 de Pedro capítulo 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo. Rescatados solamente de la vana manera de vivir, no rescatada del alma. El alma ha sido rescatada por el alma de Cristo. Entonces, para ser salvo, fe en el Evangelio. No fe en la sangre de Cristo. No, porque ahí entraríamos en santurronería. Porque la sangre siempre es para ir quitando los pecados. Y hay personas que nunca han reconocido que sus almas quedaron sentenciadas a la muerte. Nunca lo han reconocido. Ellos quieren ser limpiados de sus pecados y como que ellos ya tengan el poder de no pecar más. Y hay muchas personas que uno les pregunta, ¿has creído que Cristo te salvó? Y ellos dicen que sí. ¿De qué te salvó Cristo? De una vida en el pecado. Entonces yo deposité fe en la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado y ahora ya no peco más. Pero eso no, la salvación de Cristo no es que nos salvó de una vida en el pecado, de que ya no pequemos más. No. Cristo vino a salvar nuestras almas, que ya estaban condenadas a la muerte por haber pecado. Nuestras almas, no de una vida en el pecado. Si Cristo nos hubiese venido a salvar de una vida en el pecado, entonces no sería necesaria su preciosa sangre, ni tampoco sería necesaria la disciplina. Y nosotros somos sujetos a la disciplina de nuestro Padre. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ya? Cuando pecamos nosotros, que ya tenemos el alma salvada del infierno, nuestro Padre nos castiga, nos disciplina. Y nosotros cuando queremos ser limpios de nuestros pecados, nosotros los que ya tenemos el alma salvada, cuando cometemos pecado, nosotros pedimos perdón al Señor apelando a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. 1 Corintios 7, y en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Ahí está la sangre que actúa como un detergente espiritual que nos va limpiando constantemente los pecados que nuestras almas vamos cometiendo, hasta que nos muramos físicamente.